Hola, buenas, bienvenidos una vez más a la entrevista de Canal Europa. Hoy contamos con Juan Molas, el presidente de la Mesa del Turismo y presidente del Instituto Tecnológico Hotelero. El turismo, uno de los sectores que más ha sufrido evidentemente la pandemia, y por tanto con él vamos a tratar de vislumbrar cuáles son las salidas para esa crisis en un sector tan trascendente para la economía española. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar en esta entrevista de Canal Europa. Me gustaría empezar preguntándole una pregunta que ya es genérica, que estamos haciendo a todos los invitados, si cree que la Unión Europea ha estado a la altura de la situación provocada por la pandemia de la COVID-19. Los que ya tenemos unos años, creo que esperábamos de la Unión Europea, y digo los que tenemos unos años, porque por la ilusión de formar parte de Europa de una forma sólida, ¿no? Insisto, creíamos que la Unión Europea, después de 40 años largos o 50, que viene caminando juntos, serviría en casos tan extremadamente graves como el que estamos viviendo, tendría resultados, de mayor fortaleza económica, política, social, etcétera. Bueno, lo cierto es que al final España recibirá unos fondos de 140.000 millones de euros entre préstamos y donación, después de superar, la adversidad de algunos países miembros, pero la aplicación de los mismos ahora es lo importante, ¿no? Cómo se van a aplicar estos fondos en este programa de Next Generation, ¿no? Los proyectos tractores. ¿Podría haber estado más a la altura? Probablemente. Probablemente quizá ha fallado cuando se detectó el primer caso en Italia, creo recordar, ¿no? Pero cuando ya los chinos lo anunciaron, ahora va a ser un año, quizá hubiéramos tenido que reaccionar con mayor contundencia y sobre todo más organizados y con mayor fortaleza y una comunicación y un desarrollo, de actuación más eficaz para que no se hubiera propagado como se ha propagado durante estos meses. Sobre todo me ha sorprendido que países muy sólidos, o aparentemente muy sólidos, como es el caso de países nórdicos o la propia Gran Bretaña, etcétera, que al principio no tenían el caso del COVID-19 con las consecuencias que tuvimos tanto Italia como España, etcétera, y que les ha llegado más tarde y sobre todo con una virulencia que me ha sorprendido que no estuvieran más preparados. Estoy leyendo un libro estos días, una historia de una pseudo historia de España, un libro de Paul Preston, que de alguna forma, dentro de los varios libros que he leído sobre la historia de España, la entrada de España en la Unión Europea fue un parto difícil en aquellos años 50, ¿no? Cuando se empezó a negociar la entrada de España en Europa, y luego la entrada que fue pues con el gobierno de Felipe González. Quizá la valoración que se hizo no fue la más adecuada y quizá no tenemos la fortaleza que debiéramos tener en esta Unión Europea, que ciertamente o se une más o busca un camino más sólido, o el equilibrio entre el poderío asiático, en este caso chino, y el todavía poderío norteamericano va a ser difícil de compensar. Bueno, es evidente que la pandemia, a uno de los sectores que evidentemente le ha creado una situación más crítica es al sector turístico, evidentemente por la falta de movilidad que ha provocado, y en España el sector turístico es una pieza fundamental, porcentual del PIB español. ¿Me puede hacer un balance en qué situación cree que se encuentra en estos momentos el sector? Situación dramática. El PIB representaba en el 2019, hasta el 2019, un 12,4-12,5% directo. Indirecto probablemente superaba el 20%. Hay varios estudios, que se asemejan por parte de CaixaBank, del BBVA, estudios propios internos nuestros, más sectoriales, a través de la Mesa de Turismo, de algunas asociaciones empresariales que así lo
dicen, ¿no? 12,5% directo y cerca del 20% indirecto. Bueno, pues el 2020 cerramos con una aportación al PIB del 4%, una caída de 8,4 puntos. Es una caída dramática, insisto, y además o sea, se asemeja hemos retrocedido 50 años, se asemeja a los datos del año 68, 69 aproximadamente, con una llegada de 20 millones este año, que fueron el mes de enero, febrero, parte de marzo, y algún residual el resto del año, 20 millones de visitantes extranjeros contra los 84 del año 2019, después de que cada año hay un aumento, exceptuando un par de años de la crisis, digamos, llamada aquella crisis inmobiliaria o la de Lehman Brothers, ¿no? Y además con unas previsiones ciertamente difíciles de prever, ¿no? Nosotros, yo mismo, como presidente de la mesa, estamos haciendo un discurso de sumar, de multiplicar, no de restar y dividir, pensando que la aplicación de la vacuna tendrá efectos los próximos 3-4 meses y con la esperanza de que el mes de finales de abril, primeros de mayo, le habremos podido dar la vuelta a la situación, en parte, digamos, ¿no? Empezaremos, digamos, a ver la luz al final del túnel. Y esto, pues, nos fijamos, o nos hemos fijado una fecha que es mediados de abril, finales, primeros de mayo, para arrancar la temporada veraniega y ojalá pues con la previsión de 40, 45, 50 millones de visitantes, que serían un 50, un 60% de los del año 19. Pero, bueno, día que pasa lo vemos complicado, sobre todo por la situación de los países emisores, los más importantes hacia España, Gran Bretaña en primer lugar, Alemania, Francia, Italia, etcétera, y nos preocupa mucho el tema de Gran Bretaña, que añadido a la situación que tienen del virus, que se les ha extendido de forma, parece como si descontrolada, además nos encontramos con el problema añadido del Brexit, ¿no? Con lo cual, una previsión de que va a sufrir muchas empresas, muchas. Veremos la capacidad, digamos, de aguante, de resiliencia que tiene el sector. Ha demostrado una gran fortaleza, también porque veníamos de unos años francamente buenos, pero las reservas se agotan, ¿no? Y entonces no vemos tampoco al gobierno con una disposición y una clarividencia de actuar de forma contundente. Las medidas que se han aprobado son medidas escasas para la situación que es extremadamente difícil y la situación que se requiere.